Y no estoy solo porque del otro lado de la línea está el licenciado en Sociología y titular de Rubier y Asociados, Ricardo Rubier. Ricardo, buenos días, Ante Palma te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias por estos minutos, Ricardo. Sé que andás corriendo de un lado para el otro y así que sos Sí, muy gentil con nosotros. Ricardo, te llamaba especialmente por la nota que publicaste hace unos 15 días en la Tecla Ñ, afirmando que hay una lenta pero marcada declinación del peronismo en la generación sub 40 y en las clases bajas. Mi pregunta es, ¿por qué crees que se da eso? bueno, nosotros lo que hacemos, es dar a conocer o distribuir lo que son informaciones de investigaciones que venimos realizando ya hace algunos años, en el cual se apoya la conclusión respecto a la declinación. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, se intenta decir ahí en el artículo o sea, el enfoque es de la relación crítica entre el tiempo y la política. Ujú. O sea, el tiempo, en base a, lo podemos decir sintéticamente, en base a la relación mundial de la desigualdad internacional, de las hegemonías mundiales, los países centrales, periféricos, los conflictos de poder que ahorita vemos en forma muy desnuda, con la situación de Ucrania y de Rusia. En realidad se está disputando el poder mundial con Estados Unidos y con China. Sí. ¿Cuál sería nuestro lugar ahí? Y demás. Pero, digamos, eso en cuanto al tiempo, a la evolución. Al mismo tiempo evoluciona la cultura. La partidocracia Ujú. va declinando. Ahí uno, cuando dice, bueno, cuando uno va observando los cambios, puede decir a uno le gusta o no le gusta. La obligación que uno tiene, que yo tengo como profesional, no como militante, sino como profesional, es Sí. que más allá que me guste o no me guste determinados cambios, los tengo que señalar. Por Ujú. supuesto, eh, estaba señalando como uno de ellos, importante en el cambio cultural, que es la caída de del patriarcado. Del mismo modo Ujú. también se observan otros cambios que generan modificaciones de tal naturaleza que obligan a reestudiar, como por ejemplo los cambios o la crisis de la democracia liberal, o los Ujú. cambios culturales que afectan las relaciones sociales en general. Recién yo daba el ejemplo de una declinación y les digo, bueno, ahí también se ubica también la revolución sexual, la revolución de las minorías, y también lo que es la modificación en las relaciones laborales y la característica de cambio en el trabajo. O sea, un cúmulo en lo que llamaríamos hoy la etapa de etapa digital. Lo Ujú. estoy diciendo un Ujú. poco desordenadamente, pero quiero que se entienda. No, Esto es la sí, velocidad del cambio. Frente sí. a lo cual los partidos políticos, todos los partidos políticos, pero en este caso yo tomé al más importante de Argentina y de la región, que es el peronismo, por su historia y por su volumen, que todavía es importante, es el más importante en Argentina, y lo tomé como referencia, teniendo en cuenta que el peronismo no... ¿Y por qué no tomé el radicalismo, que ya declinó? Bueno, porque el radicalismo viene de un ciclo anterior al peronismo. Por eso no lo Sí. tomé. Lo podría tomar, pero no lo tomé. Tomé el peronismo Ujú. porque es el peronismo el que fundó la Argentina moderna. Es el Ujú. peronismo el que fundó la intención de que todos estos cambios del cual yo estoy hablando deberían ser seguidos atentamente y en forma minuciosa por las estructuras políticas y sociales que tiene el peronismo, que van Ujú. desde el Partido Justicialista hasta el Club de Barrio, Sí. donde están ubicadas las organizaciones libres del pueblo. Bueno, eso no Ujú. está ocurriendo. Lo que está Ujú. ocurriendo es que se ha burocratizado el peronismo en todos los sectores,
sindical, ¿no? Podemos encontrar tal vez un menor nivel de burocratización en lo que dije antes, en las organizaciones sociales libres del pueblo, en las barriales, Pero encontramos en las estructuras más importantes, que son el sindicalismo, hoy podríamos agregar los movimientos sociales, el partido, que duda cabe, está absolutamente burocratizado. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que está cristalizado, que resiste el cambio, Y bueno, entonces, como resiste el cambio, cada vez va quedando. Cuando yo digo declinación del peronismo, no estoy diciendo que aumenta, el rechazo de la sociedad sobre el peronismo. No, lo que aumenta es la indiferencia. A eso le llamo declinación. ¿Por qué? Ahora, La indiferencia Ricardo, de los menos 40, porque ellos están viviendo una época que no corresponde a la época que hoy el peronismo, que hoy el discurso, el lenguaje, las soluciones, la agenda de problemas que hoy le estoy ofreciendo el peronismo. Ricardo, no, te interrumpía porque digo, me queda claro, a su vez, estás hablando a su vez de grandes tendencias, incluso digo tendencias que obviamente trascienden la Argentina. Ahora, mi pregunta sería Exactamente, vos lo dijiste muy bien, y es importante recalcar, disculpame, recalcar eso que vos dijiste. No son cambios que ocurren solamente en la Argentina. La Argentina es una sociedad abierta, sobre todo en su clase media. Quiere decir que es muy sensible a todos los cambios que puedan ocurrir en el resto, y sobre todo en los países centrales. No, te digo, mi pregunta sería entonces, ¿cómo explicás vos, en todo caso, o te lo diría al revés, ¿por qué escribís ahora esta nota? Porque yo te podría decir, vale, todas esas tendencias, por ejemplo, estaban presentes hace 10 años, en mayor o menor medida, y sin embargo, por lo menos en esa época, en el plano electoral al menos, pero yo creo que también en el plano cultural y hasta espiritual, si querés, había quizás como una relación más fuerte con el peronismo y un apoyo mayoritario. Puse 10 años, te podría haber puesto 7, 8 o 15. Y sin embargo, ahora vos estás escribiendo esta nota diciendo, yo estoy viendo esto. ¿Por qué? Sería la pregunta. Estoy viendo esto porque tal vez, la verdad que hay cosas de mí que tampoco sé. Que tampoco sé. Pero esta nota la escribí ahora porque me parece a mí que estoy muy sensible, o más sensible, o estoy leyendo más, o me estoy ocupando más de la velocidad de los cambios en la hegemonía. Lo que estoy estudiando es hegemonía, yo. Hace tiempo ya que me puse a estudiar hegemonías. Hegemonía, inclusive la uso en un concepto diferente a lo que se usa habitualmente. Pero siempre basado en los autores que han planteado el tema hegemonía, sobre todo en Gramsci, que es la hegemonía cultural. Pero lo que quiero decir es que lo que observo es que la expansión capitalista, los tres ejes, la expansión capitalista, o sea, el modo de producción. Después, en segundo lugar, ponemos a la democracia liberal, que está en crisis en todo el mundo y que la misma derecha acepta que está en crisis. Y tercero, la cuestión para mí más importante, acá está Gramsci, la más importante, que es el individualismo que ha desplazado fuertemente al comunitarismo. No al comunismo, al comunitarismo. Cosa que uno lo puede ver reflejada en la caída de la Unión Soviética en 1991, la disolución, como lo puede ver reflejado en el discurso del Papa de hoy. Sí. Ahora, entonces debe ser por eso como me estoy dedicando a estudiar hegemonía. Sí. Ahora digo, en la nota en la cual charlábamos hace un ratito, vos decís que faltan políticas para ampliar el frente. Te llevo ahora más al terreno, si querés, entre electoral y político de la actualidad. Vos decís que faltan políticas para ampliar el frente. La pregunta sería, ¿qué tipo de políticas podrían ampliar digamos, y acercar, si querés, otros sectores por fuera de pescar dentro de la pecera, digamos?
lo que yo señalo ahí, podrían haberlo señalado y podrían haber mantenido, dejado a lo electoral de lado. Pero me pareció una buena oportunidad considerar que además los procesos de burocratización y de personalización de la política, que son de origen liberal, la personalización de la política es de origen liberal, no popular. Lo popular es la participación de lo popular, es la participación del pueblo, ¿no? Lo otro es otra cosa. Cesarismo se llama, bonapartismo, tiene otros nombres en la historia, pero no más bien son desvíos liberales. Ahora, yo me ocupé de eso porque caí ahí en el sentido de señalar como ejemplo y cerrando el concepto de la declinación peronista, que además la declinación peronista cae por su propia dinámica política de todos los días. Lo electoral, para aclararte, lo electoral en particular no lo tomé ni puse estadística demasiado sobre lo electoral. ¿Por qué? Porque lo electoral va y viene. Sobre todo, ¿qué es lo que va y viene? Va y viene en relación a la calificación de la gestión. Ejemplo, se castigó a Macri y se votó a Alberto Fernández, ¿no? Sí. Eso ocurrió. Se castigó a Macri y 2 años después, o poco antes, se castigó a Alberto Fernández. O sea, hay una proporción que va por arriba del duro que el peronismo hoy tiene en su líder, en su líder parcial, porque Cristina es un líder parcial, comparado con Perón, digo, ¿no? Sí. Que era un líder global, ella es un líder parcial, pero absolutamente legítimo, que es la que más votos tiene y que tiene un 25 a 30%. Bien. Cuando yo digo pescar en la pecera de al lado, es porque no tiene nada que ver esta política de la pecera propia. Primero, no tiene nada que ver con Perón, nada que ver con Perón. En el sentido de que todo el discurso de Perón apunta al tema de la unidad nacional, lo cual Perón, que de política sabía algo, Perón no es que pretendía la unidad nacional del 100%, porque eso es hegemónico y es hasta peligroso, eso. Pero Perón creía en lo que tuvo, 60%, 70%. Perón creía así. La posibilidad de desarrollar políticas reformistas, termino el concepto, la posibilidad de desarrollar políticas reformistas, no revolucionarias, sino las posibles hoy, en la etapa que nos estamos, que es la reformista, la posibilidad de desarrollar políticas reformistas suponen una fuerza política detrás. Una cosa, un ejemplo dramático. Sí. Una cosa es anunciar, voy a intervenir Vicentín, y hacer un acto, además, y otra cosa es tener a la gente en la calle pidiendo que se intervenga Vicentín. ¿Está claro? Sí. Una cosa es decir, estoy en contra de la Corte Suprema, fuerza política, no estoy analizando verdad o mentira, falsedad, no me interesa, estoy analizando fuerza política. Bueno, una cosa es decir, yo quiero que se vaya la Corte Suprema. Muy bien. ¿Con qué? ¿Con 1.500 personas frente a tribunales? No. Okay. ¿Y eso es por qué ocurre? Porque no se acumula fuerza, no se acumula poder y se termina en la trampa liberal. ¿Cuál es la trampa liberal? El alternativismo. Hoy te voto, mañana no te voto. Hoy gobierna Macri, mañana gobierna Cristina, y después volverá Macri o otro, Larreta o el que sea, y después seguramente, como a Larreta o sea le va a ir mal, va a ser castigado y entonces pondremos un candidato nuestro. Esto se llama alternancia y esto es un valor del liberalismo. Estamos hablando con Ricardo Rubier. Ricardo, te hago las últimas dos. En la nota vos también decís, entiendo yo, que refiriéndote al kirchnerismo, si no vos me vas a corregir, hoy no es posible construir mayorías considerando que fuera del 30% son todos culpables. Mi pregunta sería si vos
vos considerás que Sí, existe que el no se riesgo puede... de que el digo... Bueno, Sí, sí, decime. perdón que te interrumpí. Sí. Eh, no se puede construir mayorías sobre la base del absolutismo de la propia racionalidad. No sé si logro explicarme. Sí. O sea, si yo creo que mi verdad es una verdad absoluta casi, si yo no estoy dispuesto a conceder y negociar, a acordar, no estoy dispuesto a eso, es muy difícil que pueda superar el 30%. Y si no puedo superar el 30%, estoy condenado al alternativismo liberal. ¿Vos creés que en el kirchnerismo hay una tendencia entonces No a tengo ninguna eventualmente a duda. caer en eso y a caer No tengo entonces en todo ninguna caso en una duda. fuerza No, está en el testimonial? lenguaje. Está en el lenguaje. Es cuestión de investigar el lenguaje. El lenguaje es Sí. muy importante investigar el lenguaje. Hay que investigar el lenguaje. Hay que ver las redes sociales. En las redes sociales está. Yo diría, a ver, más a fondo y más comprometido. En las redes sociales del peronismo, de los cuales yo participo en varias, es una forma sublimada, digo yo, de los 70. De los 70. Sí. O sea, es una forma sublimada de armas que no están. ¿Está qué arma? La arma simbólica del lenguaje. Las otras, por suerte, no están. Pero Sí. es una forma sublimada de la guerra. No tenga duda. Sí. Y así es muy difícil construir. Así es muy difícil. Ahora, y te hago la última, ahora sí, Ricardo, y te dejo que sé que tenés que irte. Vos en la nota decís que es necesario hacer desde el peronismo la interpretación correcta de los tiempos. Entonces, Exacto. si querés, volvemos un poco al origen de la conversación. ¿Cuál sería la interpretación correcta de los tiempos en este contexto y con estas grandes tendencias internacionales que vos marcaste? Bueno, hay varias cosas que revisar. En primer lugar, yo no tengo un programa hecho. Porque además no soy un político profesional. Sí. No tengo un programa hecho que pueda contestar, pero sí te puedo contestar los ejes principales. Los ejes principales son, primero, el populismo, o el peronismo, como le queramos llamar, el reformismo. ¿Cómo define, cómo se va a situar en esta democracia imperfecta? Yo te voy a decir un ejemplo, acá sí tengo una pequeña receta que el peronismo me enseñó, que es la participación. La Constitución habla de representación, que es la representación liberal, está tomado de la Revolución Francesa y está tomado de la Revolución Norteamericana. Bien, nosotros, el populismo puede dar un paso más transformador, que es la participación. Entonces la pregunta que yo te diría que te hagas en términos de desarrollo crítico es que analices la participación en cada uno de los sectores que nos recuerdan al movimiento peronista, en cada uno. Sí. Partido, incluí todo, partido justicialista. Yo te puedo decir la cantidad de veces que voté en la capital. Del 83 a la fecha te puedo decir la cantidad de veces. 3 veces voté. Eso no es participación. Ni siquiera es democracia. Entonces, ¿cómo esta democracia imperfecta, que ya lo dijimos, con cantidad de problemas acá o en Alemania o en Estados Unidos, ni que hablar en Estados Unidos, toda esta cantidad de problemas que tiene la democracia, igual va a seguir existiendo porque no hay nada que la reemplace. Entonces, ¿cómo nos ubicamos nosotros frente a la democracia? Además de participar electoralmente. Bien, entonces está la posibilidad de participación en el sindicalismo, en los movimientos sociales, en el barrio, la posibilidad de participación, un paso adelante de la representación. Bien, la otra cuestión es que nosotros tenemos que caracterizar bien la etapa de
¿Cuál es la situación actual del capitalismo? La expansión del capitalismo, inclusive en los nuevos modelos capitalistas, paradojales diría yo, como el caso chino o el caso vietnamita, por Sí. ejemplo. Y tomar en cuenta esos modelos. ¿Para qué? ¿Vamos a asimilar el modelo chino? No. El modelo político chino lo vamos a asimilar de ninguna manera. El modelo cultural, no, imposible. Todo eso es imposible. Ahora, ¿cuáles son los modelos que nosotros podemos, en términos económicos, que podemos sí tomar de esos ejemplos? La presencia del Estado y lo privado, empresas multinacionales controladas del Estado, o sea, controladas, quiero decir, sociedades en combinaciones mixtas, como por ejemplo la nueva legislación cubana permite. Ellos cambiaron la Constitución hace un año y pico y acaban de cambiar la ley de inversiones extranjeras. Bueno, esas son cosas, mucha gente no lo sabe, mucha gente cree que Cuba sigue siendo la Cuba del 59. No, lamentablemente no lo ve. Cambió porque el tiempo cambió, porque la vida cambió, porque hay derrotas y triunfos por eso. Entonces, tomar, y hoy Cuba tiene un modelo que es el modelo vietnamita. Bueno, veamos, nosotros ya le exportamos le exportamos tecnología y tecnología de procedimientos del cooperativismo a los cubanos, ya lo hicimos. Sí. Entonces, digo, hay para pensar el tercer sector, el cooperativismo. ¿Por qué en el peronismo, donde Perón planteó, y no planteó como origen, porque el cooperativismo nació antes que él, sino el planteo de defensa del cooperativismo que hace Perón? ¿Por qué hoy el cooperativismo no es parte de la mesa económica? ¿Por qué? Entonces, hay mucho para hacer, hay mucho para pensar y hay mucho para reflexionar de acuerdo a los tiempos. O sea, cuando digo preocuparnos por los tiempos, es porque estoy diciendo que hay ciertos esquemas del siglo XX que terminaron, que no están más. Un siglo riquísimo fue el XX, el XIX también, siglos muy ricos, tremendos, trágicos también, de construcción de utopías, de experiencias socialistas. Bueno, eso pasó en el siglo XX. Hoy estamos en otro momento. Ricardo, fue un placer escucharte. Encantado, gracias. Te mando Disculpa un por la abrazo charla. grande. Era Ricardo Rubier, la verdad que era para seguir una hora más y robarle una hora al programa que sigue. Grandes ideas, grandes elementos para pensar, para discutir, para enojarse o para acordar, digo, lo que fuera, pero la verdad que, bueno, fue un lujo que nos dimos. Lo tendríamos todos los sábados acá a Ricardo, pero bueno, no podemos. Cuando hay algún lugarcito, alguna excusa, lo llamamos. Ahora no tengo más excusas, tengo que ir rápido a escuchar la última canción de los